A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE. Víctor, qué gusto saludarte. Gracias por atender la comunicación, como siempre, con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, José. Qué gusto seguir conversando. Ustedes le han puesto bastante énfasis esta semana, a través de las redes sociales, el registro de inflación en varias regiones del país. Llama la atención, naturalmente, lo que ocurre en Madre de Dios. Ha registrado una inflación de 17.43%, pero también hay otras que tienen una inflación que no deja de preocupar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué efectos tiene esta situación que se está presentando en varias regiones del país, Víctor? Gracias, José. Efectivamente, hemos visto con suma preocupación las nuevas cifras de inflación al cierre de febrero. Y en general, lo que estamos apreciando es la materialización, el impacto, ¿no? De el bloqueo de las carreteras, el cierre de las vías, sobre el índice de los precios que enfrentan las familias. Principalmente, claro, yo sé que hay que diferenciar con lo que está pasando entre regiones un poco más en el sur que en el resto de regiones, ¿no? Y como mencionabas al principio, dentro de esas sorpresas se ha sorprendido el dato de Madre de Dios. Ya en enero había registrado una inflación de 15%, que era un dato histórico, ya había roto el récord de los últimos más o menos 25 años desde que se tiene registro de la inflación regional. Y en febrero la inflación fue todavía más alta, ¿no? 17.4%. Esta tasa de inflación para Madre de Dios significa un récord no solamente para esa región, sino para el resto de regiones del país, más o menos desde el 97 que se tiene registro, ¿no? El anterior récord lo tenía Tumbes, una inflación del 17.3% en abril de 1998, ¿no? Justo a la mitad del impacto del fenómeno del niño. Entonces estamos hablando de un impacto bastante duro sobre el bolsillo de los hogares, principalmente en el sur y en el oriente del país. Ahora, ¿de qué manera estas protestas influencian en la inflación en las regiones del sur? Yo revisaba la información que ustedes han procesado. Son 12 regiones, ¿no?, con mayor inflación. 8 son del sur. Por eso mi pregunta es, ¿cómo estas protestas, esta ola de violencia, sigue influenciando en la inflación en las regiones del sur? Sí, efectivamente. De las 12 regiones más con inflación más alta, ¿no?, en febrero, 8 corresponden a regiones del sur. Y acá básicamente tiene que ver con cómo el bloqueo de las carreteras impide un correcto tránsito de los productos hacia y desde las regiones, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar sobre el rol de las regiones y el rol de Lima, ¿no? En general es triste tratar de categorizar como una dicotomía las regiones y Lima, cuando en realidad el comercio interno es mucho más rico, ¿no? Es bastante interregional y de ida y vuelta con Lima. No solamente hay un impacto para los consumidores en Lima, que en este caso ha sido bastante reducido porque buena parte de los productos agrícolas que consume Lima, más que venir del sur, vienen del centro, y la carretera central no ha estado cerrada, por lo tanto el impacto sobre los precios en la capital no ha sido tan fuerte. Obviamente los productos que vienen del sur sí han tenido un incremento, pero no ha sido un incremento generalizado, precisamente porque buena parte de los alimentos en Lima se consumen principalmente desde el centro, de las regiones del centro del Perú. Sin embargo, las regiones del sur del Perú se han visto imposibilitados el ingreso de algunos productos agrícolas, pero principalmente productos
procesados, entre ellos, por ejemplo, los combustibles. Y en ese sentido, el incremento de los combustibles, como por ejemplo desde gasolinas para el transporte hasta el GLP para el procesamiento de comidas en el hogar, ha significado un incremento muy fuerte de los precios de los hogares, ¿no? Ahora, esto viene tras un impacto de doble sentido. No solamente no solamente los hogares han visto más complicadas sus posibilidades de conseguir productos para su consumo, sino que también sus emprendedores, sus negocios, sus empresas han visto muy complicado sus posibilidades de colocar sus productos en otras regiones, en otros mercados más grandes, o incluso poder exportarlos. Eso ha significado una pérdida económica, una pérdida de sus ingresos, que es bastante considerable. Por un lado tenemos mayores costos, mayores precios, ¿no? Y por otro lado tenemos menores ingresos, o ingresos que no crecen. En conjunto esto significa que los hogares, principalmente del sur, han tenido este doble impacto que termina resultando en una reducción, en un ajuste de la capacidad adquisitiva de los hogares. Es decir, con los mismos recursos, en este caso incluso probablemente con menos recursos, todavía se está pudiendo comprar mucho menos todavía en la medida en que los precios han subido. Ahora, Víctor, ¿cómo afecta esto en la vida diaria de los pobladores, ¿no? ¿Cómo afecta en el bolsillo del ciudadano? El efecto sobre el bolsillo de los ciudadanos es básicamente que con los ingresos que tiene va a poder comprar menos, ¿no? Por eso es que la inflación es importante, porque de alguna manera nos dice qué tanto nos permite comprar los ingresos que tenemos. Entonces, para un determinado nivel de ingresos, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, 100 soles, antes podíamos comprar cierta cantidad de productos. Cuando la inflación sube, podemos comprar menos productos. Ahora, a este escenario hay que añadirle que los hogares del sur no solamente han visto mayores precios, sino que también han visto menores ingresos todavía. Entonces el efecto es mucho peor. Y si a ello le sumas el alto índice de informalidad, la cosa se complica más. Sí, efectivamente, a diferencia probablemente de algunas regiones un poco más como Lima, Ica, ¿no? En regiones como Cusco, Puno, Madre de Dios, el nivel de informalidad es muy alto. Entonces, por ejemplo, la capacidad de los hogares para poder hacer trabajo remoto es también más baja. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores, no poder trabajar, no poder salir a buscar ese sustento del día a día, por la predominancia del empleo informal, va a significar una pérdida, ha significado una pérdida importante de sus ingresos. Por ejemplo, en el sector agrícola, tanto tradicional, pero incluso en el sector formal, los ingresos dependen del trabajo diario. Y en ese sentido, la imposibilidad de poder transitar por una parte hacia su centro de trabajo o de poder sacar sus productos también ha tenido un impacto notable. Ahora, la inflación se va a ir moviendo en el sur en la medida que prosigan estas protestas. Pero ¿cómo es que volvemos a niveles normales? De una u otra manera, aquí lo que falta es generar condiciones de tranquilidad social, es la única forma. Sí, es muy difícil pensar en una reactivación económica en el corto plazo sin pacificación social. Ahora, ¿por qué es importante la pacificación social? Porque poníamos en esta balanza, ¿no?, hace unos momentos, una balanza de ingresos, por un lado los ingresos laborales y por otro lado los costos, ¿no?, los precios de los productos. Los precios de los productos probablemente tiendan a tener una inflación cada vez más baja, es decir, crezcan cada vez menos, ¿no?, conforme
los cierres de las carreteras desaparezcan, las protestas sociales amainen, ¿no? Se reduzcan. Sin embargo, todavía tenemos un problema con el otro lado de la balanza, que son los ingresos. En ese sentido, es importante recordar que el ingreso promedio de los trabajadores todavía no recupera los niveles de hace 3 años, de prepandemia. Entonces, sí, es importante, es clave lograr la pacificación en el corto plazo para reactivar los negocios y por lo tanto que el flujo de mercancías discurra de mejor manera, pero es todavía incluso más importante aún lograr esta reactivación que permita mayores ingresos, mejores empleos y que termine empujando un poco más la balanza del otro lado, ¿no? En la medida en que no haya una pacificación y por lo tanto no haya una reactivación económica, va a ser difícil pensar en un mayor flujo de inversiones, porque acá la palabra clave ha sido confianza, y la confianza producto de estas protestas tan duras, con algunos actos de violencia bastante duros, se ha perdido un poco. Y en ese sentido, los inversionistas, tanto grandes como pequeños, nacionales y extranjeros, han tenido menos confianza en la economía y por lo tanto es difícil esperar un retorno sostenible de la inversión privada en esta región. Muy bien, Víctor. Como cada viernes yo te agradezco esta comunicación a través de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias. Un abrazo, José. Muy buena semana. De igual manera, conversábamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE, en nuestra secuencia Radar Económico. Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.